¿Qué onda, teólogos de la red oscura y amigos Cuatro Dragón? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Oigan, muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy que se trata de los gigantes en Estados Unidos, que es un tema muy desconocido, realmente muy raro para muchas personas, inclusive para mí fue sorprendente tantos datos. Espero que les encante, a mí me encantó hacer la investigación, es súper interesante, gracias por su paciencia, tenía que salir esto 2 días antes, pero de verdad he estado atareadísimo tratando de sacar esto y bueno, ya está en toda su gloria para que lo disfruten. Si no están siguiéndonos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok, por favor vayan a seguirnos también en YouTube o en Spotify para que puedan escuchar. Si quieren volverse miembros pueden hacer eso, o si quieren buscar si quieren buscar mercancía o membresía, pueden ir a nuestra página de cualquiera de esas páginas y pueden encontrar ese enlace. Bueno, y los datos están aquí abajo por cualquier cosa de mercancía que les guste. Dios les bendiga, shalom, shalom, y como siempre, Maranata. Dios les bendiga, muchachos. Los temas que en tu iglesia no se abordan. The Christian Theological Dark Web Podcast. Muy buenas tardes, amigos Cuatro Dragón y teólogos de la red oscura. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que excelente. Yo estoy muy emocionado por el tema de hoy. Si ustedes han visto en línea, he tenido en todos nuestros medios sociales algo que se llama Junio Gigante y ha tratado de los gigantes. Y de hecho quería sacar estos episodios en junio, pero por lo que estoy viendo van a salir en julio. Pero no pasa nada, porque pues obviamente es en Estados Unidos nuestros días de independencia. Estamos celebrando el país, pues qué mejor manera de hablar de este tema que en el mes de la independencia. Muy bien. Pues si no estás suscrito aquí, si no estás siguiéndome, por favor háganlo en YouTube, en Spotify. Si sigues en Rumble, no sé si conocen Rumble, algunos sí seguramente. También estamos en la mayoría de los lugares donde encuentras podcast típicamente. Así que denle un like, un seguir, todo eso, todos nuestros medios sociales, Facebook, TikTok. Estamos en Instagram, estamos en X, todo eso. Así que por favor vayan a darnos seguir. Ayudará bastante. Bueno, sin demorarme más, quiero empezar ya con el tema de hoy que vienen siendo los gigantes en Estados Unidos. Este es un tema que la verdad me ha fascinado, me ha sorprendido. Eh, Tenemos en este país la tendencia, y yo creo que en el resto del mundo, de realmente ver un país súper moderno, al frente de absolutamente todo el descubrimiento, el conocimiento y todo ese rollo. Y hasta cierto punto, pues sí, obviamente eso es cierto, ¿verdad? Tiene su sentido. Pero, por otro lado, la historia aquí es algo muy misteriosa, muy interesante, a cambio de, como por ejemplo, muchos de ustedes que me están viendo desde México y tal vez otras partes de Latinoamérica o inclusive en España, varios tal vez de España sepan, pero en Sudamérica hay realmente una historia muy robusta, muy llena de temas espirituales, ¿verdad? Entonces, es un poco más, siento que ustedes están como latinos, ¿verdad? Que técnicamente no son latinos, son americanos porque son del continente de América ustedes. Ah, a cambio bueno, yo también ahora, ¿verdad? Pero a cambio de mis antepasados son europeos. Eh, y algunos obviamente pues están mezclados, pues ya saben, ¿no? Pero como ustedes nacieron en esos países más al sur de Estados Unidos, no hay tanto como arreglo alrededor de la espiritualidad de la historia. Claro que lo hay, ¿verdad? Pero siento yo que en México, o en Brasil, o en Colombia, o en Ecuador, o en Venezuela, etcétera, ustedes tienden a abrazar un poco más su historia. Guatemala, ¿verdad?
En Honduras hay megalitos y todo eso, entonces, y la historia está un poco más integrada. Claro, ha habido colonización y todo como en todos lados. Claro, claro. Y antemano les recuerdo, si escuchan que estoy diciendo una palabra mal en español, por favor avísenme, es mi segundo idioma, ¿ok? Em, claro que todo eso existe en sus países también, ¿verdad? Y en muchos aspectos fue hasta más brutal. Los españoles fueron muy salvajes a no tratar de aceptar o dar pase a los gringos y nuestra historia tampoco, ¿verdad? Pero sí hay mucha violencia, ¿no? Por los españoles que llegaron y impusieron muchas cosas del cristianismo, al igual que pasó acá, pero de otra forma. Ah, ¿A qué voy con todo esto? Pienso que ustedes tienen un poco más de su historia regado y es un poco más tal vez fácil de ustedes asimilar ideas como gigantes en sus tierras, aunque hay muchos escépticos hasta la fecha de hoy. Pero en Estados Unidos todo eso está realmente muy industrializado, muy como ignorado y la historia según empieza a partir de casi casi cuando llegaron los europeos acá. Y es como, pues no, obviamente eso no es el caso, pero ese mensaje y ese ambiente realmente está fomentado con la entrada de la ciencia y la razón de los europeos y del Nuevo Mundo y bla, bla, bla. Así que muchas de esas cosas son desconocidas acá. El hecho de que hay gigantes acá es un hecho desconocidísimo, desconocidísimo, pero como vamos a ver hoy, hay un montón de pruebas, evidencias de gigantes en la Tierra. Alístense. ¿Listos? Aquí vamos. El día de hoy vamos a empezar platicando del tema del gigantismo. Y creo que es buen punto de empezar por ahí, porque ahorita el tema de los Nefelim está en todos lados. Siento que en Latinoamérica está como un poco floreciendo, lo que acá en Estados Unidos teníamos ese tema a reventar durante COVID, un poco después de eso. Y ahorita ya es súper común de escuchar de eso, pero hay realmente mucha mala información o mal concepto de las cosas, de cómo es y cómo estuvo y bla, bla, bla. Así que voy a explorar un poco todos estos temas hoy, ¿ok? Y vamos a empezar primeramente con el tema del gigantismo. ¿Qué es el gigantismo? Bueno, en, a mi parecer, hay dos tipos de gigantismo. Em, y hay uno que es humano o natural, mejor dicho, que el gigante es un ser humano normal, pero es más grande. Y simplemente más robusto el cuerpo, más grande, más fornido, más alto, más ancho, todo, ¿no? Entonces, eso es un concepto que existe. Y hay otro concepto que es el de los nefelim o los gigantes que son híbridos, que por una situación anormal, ellos han procreado los seres divinos con los humanos, humanas, mejor dicho, ¿verdad? Eh, que creo que es un tema que he platicado antes de por qué son humanas y varones divinos y mujeres humanas, que puedes ir a ver en un episodio antepasado, creo, el 4 o el 3, no me acuerdo cuál, que platico del motivo de por qué. Básicamente es el hecho de que pues si en el cielo no existe el propósito de procrear, entonces, ¿dónde vas a procrear? Pues tienes que venir aquí para procrear, porque Dios no hizo a los ángeles a procrear. O sea, eso no es parte de su, no quiero decir diseño, que son capaces de hacerlo cuando se trasladan aquí, pero no es parte del plan mínimo. Am, Cuando menos, si aceptamos que seres divinos tuvieron hijos, engendraron hijos por medio de las mujeres de aquí, tenemos que aceptar que a los hijos de Dios, como se les llama, a los ángeles,
tienen algo de semejanza bastante cercana a la nuestra, a nuestra naturaleza, ¿verdad? Bueno, no voy a entrar más en ese tema, puedes ir a verlo, puedes investigarlo. Lo que quiero hablar el día de hoy es el punto que acabo de mencionar, que son los dos tipos de gigantismo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, empecemos con lo humano. ¿Ok? El gigantismo, como dije, fue producto de nuestros cuerpos robustos y el diseño natural de Dios. Es mi contención con mucho del mundo cristiano que en realidad antes del diluvio, y de hecho acabo de escuchar que un amigo mío, un compatriota, de hecho, un paisano, él cree que después no solamente del diluvio, sino que después de la Torre de Babel, nos fuimos como humanos encogiéndonos en el cuerpo, ¿verdad? Es decir, em, en los temas, no solamente un aspecto espiritual, sino que un resultado físico newtiano, de Newton. Ahorita voy a explicar a lo que me refiero. De nuestro mundo natural físico, o sea, nos encogimos, pero también perdimos conexión espiritual. Y eso implica un montón. Pero quiero enfocarme en específico en lo que tú y yo llamaríamos lo físico, ¿ok? Voy a empezar con unos cuantos datos aquí que creo que son importantes. Em, por cierto, el libro que estoy realmente consiguiendo todo, no, no todo, pero mucha de mi información en este podcast se llama Giants on Record, los gigantes en el acta o en actas, por decirlo así. Y habla precisamente, o sea, de gigantes en el pasado de Estados Unidos. Y quiero empezar con esto de los humanos siendo gigantes, con el hecho de un erudito y el nativo americano, el mismo, falleció hace poquito, pero compuso un libro que es Red Earth, White Lies, Native Americans and the Myth of Scientific Fact, o en español sería Tierra Roja y Mentiras Blancas, los nativos americanos y el mito del hecho científico. Y él reporta en este libro que es muy común que los jefes o los chiefs, ¿verdad? De las tribus nativoamericanos de Estados Unidos, quiero decir, reportaban que los ancianos, los grandes, eran muy altos, eran mucho más robustos, precisamente, eran cuerpos grandes, fuertes, poderosos. Y es un hecho que ellos platican, ¿verdad? Podemos también ver otros cuentos o otras historias, mitos, como lo quieres llamar, eh, porque para los nativos es historia oral, ¿verdad? Ellos dicen que precisamente hay un cuento de los Comanches de Estados Unidos, una tribu, un tal Nelson Lee, que por cierto, no sé si saben de la historia de los Comanches, pero los Comanches eran muy violentos. Cuando quitaban la capa de piel encima de la cabeza y se lo quedaban como trofeo, arrancar la cabellera, así la ponen, eh, o el cuero cabelludo, obviamente, ¿no? Y eso lo hacían cortando pues la piel y la jalaban y la arrancaban. Algo súper doloroso, no nada agradable, ¿verdad? El cuero cabelludo es algo muy sensible. Pero los nativos, los comanches en particular, eran muy violentos y era muy común que hicieran esto. Entonces sí, para que tengan un poco de historia. Entonces sí, era algo muy común, ¿verdad? Que hacían ese tipo de cosas. Y él, sin embargo, reporta que se integró con la tribu porque lo tomaron cautivo, lo agarraron a él y él se casó con una mujer nativa de los Comanches, no manchis, eh, y empezó a aprender de la historia de ellos y voy a contarles un poco más acerca de eso, pero ellos tienen una historia que cuentan de que gigantes blancos destruían sus campamentos, eran caníbales, comían a los humanos, comían a los nativos. Entonces,
Esto era muy común para ellos y eran los gigantes blancos que hacían esto. Entonces vemos que hay una distinción ahí también, ¿verdad? También es importante ese aspecto. Ahora, también quiero platicarles un poco de algo del pasado en el mundo. Es un concepto que tenemos que la Tierra básicamente ha sido un monolito, ¿verdad? Em, y no es así. Por lo que muchos científicos han descubierto o por lo menos teorizan, es que la Tierra se ve muy diferente de lo que se veía antes. Ahora podemos entrar en el tema de capas de tierra y todo eso, pero no quiero entrar tanto en eso, sino que quiero hablar de ciertos fenómenos que podemos ver naturalmente. Por ejemplo, uno de ellos son los árboles petrificados que se han hecho piedra, ¿verdad? Y hay uno muy famoso, se llama la Torre del Diablo en Estados Unidos. Si no me equivoco, está en Wyoming. Lo tengo aquí en pantalla ahorita, que pueden verlo. Y sí, está en Butte, Wyoming. Y es muy famoso, muy conocido. Parece una torre y la verdad, parece un árbol. Hay unos textos apócrifos que hablan de los árboles gigantes. No me acuerdo si es en Enoc o en Jubileo, pero lo hablan, lo platican este suceso. Ahora, ¿cuánta creencia le quieren atribuir a los apócrifos? Pues hay tu decisión, ¿verdad? Yo tiendo a creer que muchas de esas cosas son como aclaraciones de lo canónico que ya tenemos, ¿verdad? De la Biblia en sí. Pero bueno, tenemos cosas así, tenemos como formaciones de las mismas rocas de las montañas que parecen precisamente gigantes, o sea, parecen gigantes. Y de hecho, hay una tribu aquí que precisamente contaban que cuando iban cruzando, iban pasando, que ellos tenían cuidado no querían pasar donde ellos supuestamente sabían que gigantes se habían petrificado porque el gran espíritu, o sea, Dios para ellos, él los había petrificado a estos gigantes. Entonces no cruzaban por ahí. Inclusive, una cosa muy curiosa es que la mano la ponían así y famosísimo dicen how, ¿no? Aquí, how. Es como la broma que hay entre gringos que cuando hablamos de los nativos americanos, no de una forma de insultar, sino que como que una referencia cultural común entre nosotros. Ya no tanto, muchos ya no saben de eso, pero sí era muy común que decían how. Entonces, todos decíamos acá que era como burla, como muy chistoso que saludaran así. Pero el motivo de hacer eso es porque la mano la querían ver porque los gigantes tendían a tener otro dígito, un sexto dedo. Entonces, era muy importante saber con quién estabas tratando. Y fíjate, inclusive ahorita me cae el 20. ¿Cómo no iban a saber que son gigantes? ¿Verdad? Pues obviamente, y ¿cómo sé que hay gigantes? Pues porque hay restos de gigantes, hay huesos en Estados Unidos que vamos a platicar enseguida. Entonces, obviamente los gigantes sí andaban aquí en esta tierra antes de que los europeos llegaran aquí. Empezaron a tener sus terrenos y a comprar y vender tierra y intercambiar por ella. Si ellos mismos a veces no podían ni distinguir entre sí, eso quiere decirte que los nativos también eran gigantes hasta cierto aspecto. Y es algo que vamos a ver, lo que estoy platicando. Entonces, sí, otro dato curioso. Ahora, hay, me van a tener que corregir aquí. En inglés le llaman megafauna, pero esto se refiere a que los animales eran más grandes, eran de otras especies también, ¿verdad? Pero eran más grandes, que también la vegetación era distinta, era más grande. Y vemos, por ejemplo, animales como el mamut, delicioso, por cierto, ese chocolate en México. Em,
el mamut, el tigre diente de sable. Hay otros que ahorita no recuerdo aquí a la mano, pero precisamente esos animales tendían a vivir en lugares más fríos. Ahora, vamos a entrar en dos temas importantes aquí acerca del gigantismo natural, porque uno de ellos es muy curioso en el aspecto de que se cree que en la historia anterior, ¿qué más historia hay, verdad? Anteriormente, lo común era que en la atmósfera tenía más dióxido de carbono, y obviamente es dañino para nosotros, ¿verdad? Bueno, sobre todo en cantidades grandes, pero es lo que respiran las plantas. Bueno, con el hecho de que había más dióxido de carbono en el ambiente, los humanos por naturaleza tenían estimulado una parte de su cerebro que es la glándula del hipotálamo, ¿ok? Y no hipopótamo, hipotálamo. El hipotálamo es una parte del cerebro que controla las hormonas de crecimiento. Esos los vemos más activos o sabemos más bien que son más activos cuando hay más dióxido de carbono en el ambiente. Este mismo hecho estimuló a los humanos a crecer más. Entonces es muy probable, porque sabemos que esos niveles eran más altos en el pasado, que eso es un factor contribuyente a este hecho. Y yo así lo creo. Creo que tiene sentido. También explica por qué las plantas crecieron más, porque pues y eran más grandes, tenían más de su aire de ellos, su dióxido de carbono, ¿verdad? Ese es número uno. Número dos es una que le llaman la regla de Bergman. Y esto es muy interesante porque postula o confirma en estudios científicos, precisamente por Bergman y otro científico también, que estuvieron investigando si hay una propensidad a altura, o sea, de gigantismo, pues de crecer, es decir, cuando estás en ambientes de muy bajo o muy alto de latitud. Eh, en Canadá, en partes de Sudamérica, obviamente como en Chile, en Argentina, esos lugares, la tendencia es que, bueno, voy a explicarles un poco mejor. Lo que pasa es que en esas áreas hay una concentración del campo magnético que estimula la energía celular para crecimiento o el crecimiento de las mismas células, más bien dicho. Y eso, claro, no es así como algo instantáneo, pero creo que son como cada 100, si no me equivoco, cada 100 años, eso contribuye a una pulgada, que es como 2.5 centímetros de crecimiento. No te pareciera a ti tal vez mucho, pero conforme a muchos años, pues obviamente, o sea, estamos hablando de siglos, ¿verdad? Se vuelve algo muy común que eso pueda suceder. Entonces, ese es otro factor que es muy probable que contribuye. Y eso también entraría, ahorita no vamos a platicar ese tema, pero las líneas ley, que es un concepto, dizque pseudocientífico o del ocultismo más o menos. Es de un británico que tuvo la idea de que hay líneas magnéticas que corren entre ciertos puntos en la Tierra. Y eso hasta cierto punto es claramente cierto, ¿verdad? Porque pues si estamos viendo concentración de este campo magnético en ciertos puntos, pues tiene sentido. Y de hecho, no es como un concepto raro, ¿verdad? Creo que es algo que podemos nosotros decir, pues sí, sí, tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno. Am, Muy bien. ¿Qué más? Esto nos lleva a una plática de el tiempo que ha existido la Tierra y el universo. Esto es importante porque si estamos viendo este tipo de progreso en el pasado, en los humanos o
en la situación en general, es importante que nosotros pensemos en qué tan viejo es la Tierra. Y hay muchos, por ejemplo, mi colega, que trabaja conmigo, amiga también, que de repente graba conmigo, se llama Shelly, y Shelly es de la idea de muchos gringos, de hecho, creen que la Tierra solo tiene unos 6,000 años aproximadamente. Yo no estoy como indispuesto a creer algo así, pero no estoy como tampoco convencido de que así sea. Y creo que es como am, es un poco innecesaria esa conversación, pero no a la vez, porque pues hay que considerar todas las posibilidades, ¿no? No hay que asumir ningún hecho, ninguna cosa. Pero si tenemos como estos bestias enormes, ¿verdad? Y tenemos humanos más grandes. Em, Hay que considerar, pues, qué es lo que está pasando, qué es lo que, como, qué plazo de tiempo estamos hablando, ¿verdad? Ahora, en cuanto a los humanos, yo diría que yo creo que la historia de nosotros como raza humana es un poco más corta. No sé si yo diría 6,000 años, creo que hay muchas pruebas que dirían lo contrario, ¿verdad? Pero vaya, esa es una cuestión muy muy lleno de muchos como tropiezos, si le podemos llamar así, o como aditamentos, ¿no? De que, bueno, es que tal, sí, pero tal, yeah, pero tal, sí, pero tal. Muchos creen que el mundo era muy diferente por la condición espiritual. Otros, de hecho, es un hecho. Muchos creen que la luz tiene una velocidad constante y científicamente se ha comprobado que eso no necesariamente es cierto. Al parecer la luz está aletargando, o sea, yendo más despacio, poco a poco. Em, Obviamente no es como drástico, pero sí vamos viendo ese regreso en cuanto a qué tan rápido es la luz en el pasado. Eso también es un factor a considerar cuando pensamos en qué tan grande eran los seres, pues, o sea, los seres vivos ah, en la Tierra, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, bueno, esas son muchas cosas a considerar. Muchos, 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 muchos. Em, Deja ver aquí. Ok. Muy bien, vamos a tratar ahora un poco más del gigantismo del Nefelim. Ok. Este es un tema un poco más complejo, ¿verdad? Porque y disculpen, por cierto, que doy tantos aditamientos, pero me doy cuenta que hay muchas cosas que no he platicado en español con mi público y si no me explico un poco mejor, pues puede ser un poco confuso. Entonces, sí, el gigantismo de los Nefelim o los Refaim también son conocidos así como otra raza u otra generación de gigantes híbridos. Podemos decir gigantismo de híbridos. Tal vez eso es hibrídico, no sé si esa es una palabra, de híbridos o gigantismo híbrido. Es un fenómeno que ocurre por una naturaleza angélica o angelical de los ángeles y su hiperdimensionalidad. ¿What? Tal vez te estás preguntando a qué se refiere eso. Ok. Bueno, empezamos con lo básico, ¿verdad? Los humanos, los ángeles existen en más dimensiones que tú y yo, obviamente. Por eso no los vemos, ¿verdad? Igual es cierto con los seres demoníacos, los seres divinos en general. Así es. O sea, ellos existen en planos, en dimensiones que tú y yo no tenemos acceso a ellos. Ok. Entonces eso nos da un poco de eh, punto de partida para platicar un tema o una idea. ¿Ok? Muy bien. Estoy tomando esta idea de un libro que me encanta y la verdad me ayudó a desglosar, a comprender y asimilar toda esta información súper bien. Se llama el libro Revising Reality o en español sería Refinando la Realidad. ¿Ok? Entonces, en este libro hay muchos pensadores cristianos fringe o del mundo un poco más extraño, ¿no? De las cosas raras. Uno es Josh Peck, otro es
Gonzo Ishimura, creo, un japonés, hay otros dos autores, Anthony Patch, una persona que sigo bastante, que sus pensamientos me han influido bastante. De hecho, por eso compré el libro, porque fue uno de los autores. Josh Peck, que es súper padre y también ha influenciado mucho en lo que pienso. Gonzo Shimura, ahí está su nombre, y un S. Douglas Woodward, que también compuso un libro, si no me equivoco, él compuso un libro acerca de la posibilidad de una guerra en Marte. Ese es otro tema. Em, pero en este libro, ellos toman de otro libro un concepto súper práctico para esta plática, ¿ok? Y esa plática es que nosotros existimos en tres dimensiones y estamos como corriendo por el cuarto, que es el tiempo, ¿no? O se cree que es el tiempo. Ahora, la segunda dimensión o tercera dimensión, ¿cuál es? Es altura, anchura y altura y largo. Ay, discúlpeme, no me sé los términos exactos en el español, pero comprenden mi español humilde. Eh, la idea aquí es que nosotros existimos en esos tres dimensiones o platos o como queremos llamarlo a estas porciones de dimensión. Entonces, nosotros podemos ir en tres dimensiones, que de lo contrario, si estuviéramos en dos dimensiones, vamos aquí arriba o abajo o enfrente y atrás, nada más. ¿Y cómo se ve la segunda dimensión en nuestra dimensión? Pues es una hoja, ¿verdad? Lo puedes ver así. Si la tengo así, pues ahí lo vemos. Pero si lo tengo así, no lo vemos, ¿verdad? Porque es una hoja finísima. Entonces, vamos a suponer algo, que nosotros de tercera dimensión, mundo de tercera dimensión, queremos visitar el mundo de segunda dimensión. ¿Cómo lo diríamos? Por ejemplo, si yo quiero visitar la segunda dimensión y yo pongo mi dedo en la segunda dimensión, que es esencialmente una hoja, ¿verdad? Y vamos a atravesar, aquí está la segunda dimensión, el mundo de segunda dimensión, y yo me estoy metiendo de la tercera dimensión. ¿Qué pasaría? ¿Qué se vería? Bueno, lo único que se vería es un círculo, ¿verdad? Porque no hay anchura en la segunda dimensión, solamente hay lo largo, lo de enfrente, atrás y arriba y abajo. Entonces, se, solamente se va a ver lo que es un dedo. ¿Right? Pero ¿qué se vería en el dedo? Pues se vería un poco grotesco, ¿verdad? Porque nomás los de segundo mundo, de mundo de segunda dimensión, perdón, solamente verían hueso, la carne de mi dedo, la sangre, las vesículas, todas esas cosas. Es lo único que verían, pero lo verían en diferentes grandezas, ¿verdad? Porque entre más meto mi dedo, pues mi dedo se pone más y más ancho, entonces nomás van a ver algo que parece crecer y de repente van a ver otras figuras y llego aquí hasta mi brazo y se va a ver súper raro para ellos. Ellos van a decir, ¿qué onda? Eso es algo como sobrenatural. Sí, claro, para ellos es sobrenatural, ¿verdad? Porque pues, para ellos solamente tienen dos dimensiones en que percibir su realidad y vivir en ella. Pero nosotros con la tercera dimensión diríamos, no, pues eso es normal, ¿no? Bueno, ahí tenemos ese concepto. ¿Qué tal si nosotros de mundo de tercera dimensión quisiéramos visitar segunda dimensión? Hmm. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, en teoría, nosotros no podemos insertarnos en la segunda dimensión porque como que no funciona, ¿verdad? Pero supongamos que nosotros tuviéramos hijos, que engendráramos hijos para vivir en esta segunda dimensión. Bueno, nosotros somos de una dimensión donde hay anchura, pero la segunda no tiene anchura, tiene largo y tiene longitud, o tiene largo, ¿verdad? Pues entonces, ¿para dónde ponemos esa anchura si hacemos un hijo en esta dimensión? Pues obviamente más largo y más alto se va a hacer.
Y eso, amigos Cuatro Dragón y teólogos de la Red Oscura, es exactamente lo que pasa con esta situación. Los Nefilim vienen aquí y como no tienen dónde crecer porque son hiperdimensionales por parte de sus papás, o sea, varones, es decir, ¿dónde crecen? Para afuera, para arriba y para grosor, todo. Crecen en todo aspecto. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, esa es la manera y esa es la forma en que podemos pensar en precisamente los Nefelim. Podemos percibir que ellos están enormes, son gigantes, gigantes anormales, ¿verdad? Por el hecho de que ellos están existiendo en una dimensión donde no deberían estar. Entonces, esa información se tiene que traducir de alguna forma, pues se traduce por grandeza, enormidad, con ser enormes, ¿no? Y así es como funciona. Entonces, ya tenemos los dos conceptos. El gigantismo natural, que realmente yo argumentaría que es el diseño original de Dios para que nosotros realmente fuéramos grandes, simplemente gloriosos en nuestros cuerpos y seres. Y por el otro lado está el gigantismo nefelímico o el de los nefelim, de los híbridos, en que anormalmente, de forma anormal, se hicieron gigantes gigantescos, gigantes, grandísimos, ¿no? Em, entonces, eso lo vemos. Ahora, eso nos da una paradigma en que podemos pensar de este concepto de que no todo lo gigante es malo. Pues eso es problemático, ¿verdad? Porque cuando pensamos en los Nephilim siempre decimos, no, es que gigantes, porque con los ángeles y que los humanos y que... Sí, o sea, sí. Yo sé, y eso es común, pero creo que tenemos que reestructurar nuestro pensar por la forma en que Dios ha hecho el mundo. Hizo todo más grande por su naturaleza, porque era llena de vida. Y hay infinidad de temas que podemos entrar ahí, pero no lo voy a hacer ahorita. Simplemente es tener en mente estos dos conceptos. Y mira, fíjate que, muy bien, no sé si lo he escuchado tanto en México cuando vivía allá o de otros compañeros necesariamente, tal vez porque pues estos temas con muchos no surgen. Nunca tengo casi la oportunidad de hablar estas cosas en español, porque por eso estoy empezando el podcast en español. Todos tienen curiosidad y aquí estoy para explicarlo, a como mejor pueda, ¿verdad? Pero es muy curioso porque en Estados Unidos tengo muchos líderes y amigos cristianos que dicen, por ejemplo, pues esta es una computadora. Esta computadora no es mala. Es que depende de cómo la usas. Y luego yo digo, claro, estoy de acuerdo con eso. Y luego la gente, esos mismos cristianos no quieren trasladar las cosas a los otros aspectos. Por ejemplo, la tecnología no es mala, sino que es simplemente cómo se usa. Sí, porque Dios hizo la capacidad de la tecnología y ciertas tecnologías. Entonces, no puede ser malo en sí. ¿Cierto? Sí, cierto. Segundo punto. Entonces, yo digo, ok, ¿por qué no lo trasladas a otras cosas? Podemos creer que Dios hizo gigantes, o sea, a los humanos gigantes por naturaleza y su mundo gigante por naturaleza, porque éramos seres gloriosos, ¿verdad? Y tenemos un espíritu que también, esa porción, realmente lo que es de nosotros es como divino también, porque estamos hechos a la semejanza de Dios. No estoy implicando que somos dioses, no estoy diciendo eso. Ese es un concepto que nos confunde mucho. Y de hecho, tal vez ese es un punto súper importante tocar en este momento. Yo he visto a muchos creadores en el mundo, sobre todo mexicanos, pero creadores en general, que se están apropiando de muchos temas
que el cristianismo debería estar sobres con ellos. ¿A qué me refiero? Ahorita está un resurgir bien cañón de la idea de que eh, nosotros somos, los dioses de México, de México antiguo no son dioses, son poderes y que son, que se pueden manifestar en cuestión del clima o el poder del sol o de la lluvia o del agua. O sea, hello, claro, claro. O sea, ¿de verdad estamos asustados de esa idea? No deberíamos asustarnos, ni tampoco deberíamos insultar a nuestros compañeros que no son creyentes. Escúchenme bien. Deberíamos aprender qué es lo que creemos acerca de estas cosas y qué es lo que dice la Biblia acerca de estas cosas. No es para que te espantes cuando escuches de Tlaloc y que Tlaloc, es una energía, realmente no es un dios, tú malinterpretaste. Y entonces es una manera de decir, es que realmente no es un dios. O sea, sí puedo comprender ese hecho, pero esa energía tiene su propia voluntad también. Por eso las antropomorficamos, o sea, los convertimos en seres que tienen como cualidades antropomórficas, humanas, pues, al estilo humano. Porque muchos de esos dioses o energías, como lo quieres llamar, se manifestaron a sus antepasados, no puedo decir los míos porque no soy nada mexicano, nada más hablo bastante bien, pero no perfecto. Eh, pero es la manera en que se manifestaron a ellos. O sea, lo mismo podemos ver con la Virgen de Guadalupe, sincretísticamente creo que se diría. De forma sincrética se manifestó la Virgen de Guadalupe ¡ay! ¿A quién se manifestó? ¡Ah! Jejeje, no me crucifiquen. No es mi historia, estoy aprendiendo. Virgen de Guadalupe apareció a quién? Mm, Juan Diego, claro. Juan Diego Cuauhtlatotzin. MySpace. Eso está muy difícil de pronunciar. Ah, se manifestó de una forma sincrética a él para darle un mensaje divino y cosas así, ¿verdad? Ok. Apareció a Juan Diego de forma sincrética para que él recibiera cierto mensaje de forma relevante para él. Así funcionan los seres divinos. Por eso Pablo tanto enfatiza, si un ángel llegara declarando un evangelio distinto al cual les hemos enseñado, no le creas. Ahí está la clave. Es que no debemos creer que estas cosas no son reales o que son falsas necesariamente. Son aspectos que estos seres divinos, bueno, este es mi parecer, ¿verdad? Esta es mi opinión. Son aspectos que estos seres divinos pueden ocupar para transmitir un mensaje que ellos creen, ellos quieren que tú creas que sea verdad o que es verdad. Entonces, no deberíamos asustarnos con estos temas de que, es que son energías, no son dioses. O sea, sí, pero esas energías sacrificabas a ellos. O sea, yo sé, no es tan drástico tal vez como los historiadores lo pintan, pero de todas formas sucedió. O sea, no vamos a anular unos hechos por otros, que porque los españoles brutalizaron a los nativos de México o de Guatemala o de Colombia, etcétera. O sea, no vamos a anular esos hechos ni tampoco vamos a afirmar que sucedían sacrificios de humanos libremente. Y podemos entrar en ese tema porque es súper interesante, pero no voy a devagar demasiado porque ni voy a llegar al tema. Estamos hablando de gigantes americanos, Chihuahua, no de esto.
Pero vamos, estos espíritus, estas energías son Nefelim muertos. Bueno, bueno, caray. No estoy enojado, pero me apasiono mucho. Hay que pensarlo de esa forma, ¿verdad? No todo lo que Dios hace es malo. De hecho, nada de lo que Dios hace es malo, pero nosotros tenemos una manera apropiada o inapropiada de usar las cosas. Igual como la tecnología. La tecnología la tenemos para sus usos buenos, ¿verdad? Y para sus usos malos. Si vamos a hacer una página de pornografía para ganar dinero, esa es una forma incorrecta de usar tecnología. Pero si vamos a usar la tecnología para promover ideas que son conforme al reino de Dios, pues obviamente Dios va a respaldar eso y podemos hacerlo con cualquier tipo de tecnología. No voy a entrar más al tema de las energías, pero yo creo que en otro momento lo voy a tocar porque es un tema súper interesante. Muy bien, tenemos el hibridismo en el gigantismo híbrido y el gigantismo natural. Eso es importante, ese es el punto. Y de hecho, em, hay muchos cuentos de de estos nativos que dicen que ellos sentían, o sea, no solamente sentían, eran canibalizados por estos gigantes blancos de barbas negras y después hubo otros que barbas rojas y otros tipos también. El chiste es que los consumía, los mataban, los saqueaban, los corrían de los montes y ellos ocupaban las tierras altas y todo eso para construir sus ciudades. Y hay muchos cuentos de que el dios de cada tribu, ¿verdad? El gran espíritu, como lo conocían, corría a estos gigantes de estos terrenos a veces. Y hay algo súper interesante, hay una historia oral de, de que era muy curioso porque me acordé de la palabra de Dios. Y ahí te va. Cuando dicen que los gigantes estaban destruyendo a esta tribu, la tribu dice, y disculpe, no me acuerdo ahorita el nombre de la tribu, ahorita vamos para varios que sí me acuerdo. Dicen que el, su gran espíritu sintió lástima por ellos y como quería ayudarles, como que empezaba a quitar a los gigantes de la tierra para que pudieran vivir en paz estos nativos americanos. Y entonces empezó a quitarlos y ellos empezaron a retomar o tomar este terreno para sí. Y me acordé de Éxodo 23, 29 y 30, que dice, en la Reina Valera, vamos a leer la Reina Valera. Muy bien, va que va. Dice así, no los echaré de delante de ti en un año para que la tierra desierta y se aumentan contra ti las fieras del campo. Fíjate, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. ¿Por qué esto es relevante? Porque está hablando Dios de quitar a Israel, a sus enemigos, de forma despacio, para que para que las fieras no entraran y también los matara. Se estaba quitando gigantes y enemigos, mayormente eran gigantes, vamos a ser sinceros, pero lo hacía poco a poco para que las fieras no matara a la civilización israelita. ¿Qué tal, eh? Entonces vemos eso repetido y yo soy de la firme creencia, si ustedes alguna vez han conocido a alguna persona verdaderamente indígena, la forma que ellos perciben el tiempo es muy distinto al que tú y yo, ¿verdad? Para ellos el tiempo es cíclico. Para ti y para mí el tiempo no es cíclico, sino que es lineal. Se corre en una línea cronológicamente y no se repite, pero eso no es la forma normal de percibir las cosas. Y tampoco es decir que un nativo no puede comprender que hay tiempo lineal, ¿verdad? Obviamente saben eso, pero no es la forma principal en que ellos perciben el tiempo y para nosotros viceversa, ¿verdad?
nosotros percibimos más lo lineal y secundariamente percibimos lo cíclico. Ninguno de los dos es incorrecto, pero yo soy de la idea de que lo cíclico es más profundo y más honesto y más correcto, pero tienes que tener una percepción como tenían los antiguos. Tampoco estoy diciendo faltes a tus juntas, no, ve a la escuela, ve a tus juntas. La orden no es mala, ¿verdad? Pero bueno. Ahora sí, ya platicamos de eso. Vamos a platicar un poco de cómo era la anatomía de los gigantes. Bueno, tendemos a ver gigantes más pequeños. Sí, una ironía, ¿no? Algunos tribus indígenas comentan que, de Estados Unidos, comentan que descendían de gigantes o de seres divinos ellos mismos, ¿verdad? Decían que eso eran su punto de origen. Dicen que, y textual, dicen que descendieron de seres dotados, seres divinos dotados que perdieron el adiestramiento a través de su deshonra de la tierra y del cielo al rápidamente volverse mortales comunes. Si eso no es la explicación de los vigilantes descendiendo sobre Monte Hermón, no sé qué más claro lo quieres. Cañón. Otros dicen que siempre eran más altos y y que ellos practicaban cierto mestizaje, pero no mestizaje en el sentido de cruzarse con otras razas, sino que conservación, sí, conservación de las líneas sanguíneas entre humanos, se podría decir las dinastías o las herencias sanguíneas, ¿verdad? Entre ciertas familias y asimismo conservaban la altura, el gigantismo que se estaba perdiendo. ¿Y por qué se estaba perdiendo? Pues yo creo que después del diluvio se empezó a perder mucho eso. Y creo que es algo muy visible, ¿no? O sea, porque sí tenemos como muchos cuentos de cosas que eran más grandes. Y de hecho, fíjate que en Génesis 6, 1 a 4 habla de los Nefilim, que eran más grandes, que no sé qué. Eso era tan común, señoritos, que eh, es como tan ubicuo. Ubicuo quiere decir que por todos lados era tan común, era tan ubicuo ver a tantos seres grandes en la antigüedad, en el antiguo mundo, que Génesis 6 apenas si lo menciona porque no era necesario. Todos sabían esa historia, por eso no se comenta. Y de hecho, por eso en los textos apócrifos aparece, porque da más historia acerca de esas cosas. Y textos como Enoch sabemos que en el tiempo de Jesús, él estaba leyendo esos documentos. Muchos judíos o israelitas de ese tiempo en el templo estaban leyendo esos textos. Eran comunes, eran parte de la literatura que ellos consumían y entendían para interpretar el mundo. Vaya. Entonces, trataban de conservar los tribus. Ellos trataban de conservar su gigantismo a través de casarse entre sí. Y sí, ahora sí estamos llegando a varios cuentos que nos dicen acerca de quiénes eran, cómo los exploradores y conquistadores, a no confundirse con las conquistas, pero a realmente colonizar los terrenos, ¿verdad? Vimos que era muy común, muy, muy común que encontraban a gigantes vivos, nativos vivos gigantescos. Em, En 1519, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Álvarez de Piñeda que encontró como 40 villas o pueblos nativos en que todos eran gigantes. Tenían puesto joyas de oro, ornamentos, estaban bien vestidos. Eran como más de
como 2 metros, 10 centímetros, 210 centímetros que medían hasta, luego llegaban hasta súper alto, 8 pies de alto, que en centímetros son como 240 centímetros. Está altísimo eso, altísimo. Y eso era común que ellos encontraran eso. Yo, en lo personal, creo que Adán y Eva, híjole, anteriormente había dicho que 8 pies, yo creo que eran más altos todavía. Ellos han de haber estado bien altos por la gloria de su cuerpo. Claro, antes de la caída, ¿verdad? Ellos encontraron estos españoles y esto fue en el Golfo de México, llegando al río Mississippi. Álvarez de Piñeda encontró a estos nativos y ellos practicaban el aplanamiento, el aplanar la cabeza, que es muy común que vemos. E inclusive encontró unos enanitos, curioso, ¿verdad? Em, Vemos una distinción o potencial distinción, ¿verdad? Entre los Dujare en 1521, encontrado por, creo que tal vez el mismo grupo fue, o de esa misma expedición, ¿verdad? Encontraron unos gigantes que eran muy, al parecer, como europeos. Y el nombre de su rey era Daza. Daza es una palabra que quiere decir pintado. Y este rey estaba pintadísimo. ¿Cómo saben que esa palabra Daza quiere decir pintado? Daza es un idioma que proviene de Europa, en Irlanda, gaélica. Ellos hablan gaélica y era una forma medieval de hablar gaélica, como una remanente de este idioma irlandés. Y el rey mismo, que Daza significa pintado, estaba súper lleno de colores, todo su cuerpo pintado y era gigante. Y su esposa también era gigante, grandísimos. No sé si tengo aquí a la mano la altura, pero sí, tenían como pelo rojizo o negro, tenían ojos grises, llegaba hasta sus talones, llegaban, o casi a sus talones, a sus tobillos llegaba su pelo de estos tipos. ¿Qué tal? Hay un famosísimo explorador que se llama John Smith. Y John Smith es muy conocido por nosotros, por los gringos, porque es de ahí, él es el europeo inglés en la película de Pocahontas. Él es la persona que es protagonizado en esa película. Y él fue a los, híjole, el nombre de estos es muy difícil, es Susquehannock, los Susquehannock, en el bahío de Chesapeake. Él los encontró y dice que estaban muy grandes, muy rellenos, muy robustos. Inclusive dibujó una imagen de ellos. Y de hecho lo voy a poner aquí en pantalla, puedes verlo. Es un mapa y ahí al lado superior derecho puedes ver grandote ah, el nativo, el indio. Em, Tenemos muchas de estas cosas. Tenemos un ejemplo de George Washington, que fue nuestro primer presidente, casi todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Él encontró huesos de gigante en su propiedad y tenía más de 6, 7 pies de alto, que viene siendo como 220 centímetros, o sea, 220. Muy alto el tipo, muy alto, si no es que un poco más alto. Sí, o sea, tenemos muchos de este tipo de ejemplos que suceden. Les cuento otros, se me vienen a la mente, les voy a comentar. Miren, hubo, qué locura, hubo un gigante que encontraron que medía 18 pies de alto. 18 pies de alto. Y te voy a decir exactamente cuánto es eso, porque eso está ridículamente alto. 18 pies han de ser como 5,5 metros, creo. Deja ver.
Cinco, prácticamente son 5.5 metros. Su mecha, qué alto ese tipo. Y cuando encontraron a y para dar como un poco más de como conexión aquí, si se acuerdan que dije que en los climas un poco más fríos tienden a generar más, estimular más porque son más altos y hay más concentración magnética, eh, tienden a haber personas más grandes. En este caso vemos este esqueleto de 5.5 metros en el noreste de Estados Unidos. Creo que fue en Pensilvania, si no me equivoco. Puede que haya sido en Inglaterra o New England en Estados Unidos acá. Em, Altísimo esta persona o este ser, ¿verdad? No sé ni a veces ni qué llamarlos, pero él tenía un casco de fierro que estaba como ya oxidado y ahí junto con él encontraron una espada que medía 9 pies de alto, que son básicamente 3 metros. Son 2.75 metros. No manches, no puedo ni percibir ni concebir esa altura. Eso es enorme. Para darles un poco de perspectiva de eso. En mi casa tenemos, en mi sala, hay un modo de construcción aquí en Estados Unidos muy común en que tenemos los techos muy alzados, muy alzados. Y mi techo mide como unos 3 metros de alto. Para darte una idea, por así de cacho, esta espada parada así, por este cacho, no llega al techo. No manches, imagínate una espada de esa magnitud. Y era un tipo de espada que requería uso de una sola mano, no era de dos manos. No inventes, yo creo que no podría ni cargar esa espada de 9 pies de alto, son casi 3 metros. Yo no soy chaparro, yo mido 1,83. 1,83, yo mido más o menos. Mi concuño mide como 1,85, creo, mide él. Este, a ver, vamos a ver. Él mide casi 1.9. Es bastante alto mi concuño. Y él sería una hormiga al lado de la espada, tan siquiera. 18 pies o 5.5 metros. Es como 3 veces el tamaño mío. 3 veces mi tamaño. Eso es una cosa inconcebible. Y luego su espada mide otra mitad mía. ¡Wow! Am, a mí me impresiona hablar de esto. Es como mi mente empieza a tratar de percibir esto, que digo, ¿cómo es posible? Em, Hay un ejemplo, ahorita me estoy acordando, les voy a contar varias cosas porque se me están viniendo a la mente y no me las quiero perder. La anatomía era muy común que la quijada era tan grande que la ponían así sobre la cara de ellos, cabían ahí, o sea, su mismo cuerpo cabía sobre su cara ahí. También tenían los cráneos, luego podían meter su cabeza en el cráneo de estos gigantes. Era muy común que los dientes tenían doble fila de dientes, supernuméricos de dientes. Entonces, y es algo ubicuo, ¿verdad? También es algo que ocurría en todos lados, en todos los reportes, en toda la información que la gente que desenterraba estos esqueletos, que los encontraban en sus propiedades, ¿eh? O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. En 1650, un señor encontró un esqueleto de 12 pies de alto, que son como 4 metros. 4 metros, es una locura. 12 pies, 3.65, pues, ok. 3,5 metros de alto. Y lo encontró en su propiedad, lo vendió al Instituto Smithsonian, de aquí de Estados Unidos, aquí el Smithsonian, y
el Smithsonian es algo que vamos a platicar más adelante, porque son muy responsables por el encubrimiento o el tapar toda esta historia en Estados Unidos, em, presuntamente. Pero muy curioso porque ellos le compraron por $10,000 en, creo que sí, en 1650 fue. No me acuerdo exactamente fue. Puede que haya sido en 1800 y tanto. Sí, tuvo que ser en 1800 y tanto porque el Smithsonian no existía antes. Sí, 1800, finales de 1800, encontró este mega esqueleto, lo vende al Smithsonian por $10,000, que hoy en día serían como $260,000. Eso prácticamente te compra acá una casa nueva. ¡Qué locura! Entonces esto era algo muy común. Vemos una y otra vez que cuentan esto en los periódicos y todo. Bueno, otros aspectos o otros cuentos. Hay una ocasión en que eh, eh, um, ah, Buffalo Bill, así se llama, Buffalo Bill. Aquí de Estados Unidos, Buffalo Bill era un tipo famosísimo acá por muchas hazañas que hacía aquí, muchas cosas increíbles. Y se cuenta que el Buffalo Bill se encontró el hueso de un fémur. El fémur es el más fuerte si no me equivoco, es el más fuerte, el hueso más fuerte del cuerpo y creo que es el más grande, uno de los dos, o los dos, no me acuerdo cuál, pero es bien grandote. El chiste es que él encontró este hueso que medía 3 veces lo de un humano normal. Vaya, qué cosa. Ahora vamos a asumir por un momento que ese hueso em, medía, no sé, es más, porque realmente no nos dice cuánto medía la persona, ¿verdad? Vamos a asumir por un momento, cuando él dice que una persona normal, vamos a asumir lo más bajito, ¿verdad? Vamos a asumir como unos 1.6 metros, ¿verdad? Que es muy bajito, 1.7, que no es como promedio, ¿verdad? Y es un poco del lado más bajo. 1.5, tú ponle. Aún si fueran 1.5, estamos hablando de 4.6 metros de altura, este esqueleto. En su, o sea, forma completa, esta persona medía aproximadamente 4.6 metros de alto. No manches. Entonces, ¿qué hizo? Él preguntó a los nativos ahí, el Buffalo Bill, oigan, ¿de dónde proviene este hueso? O sea, ¿de quién es o qué? Y los nativos le dijeron, bueno, esto es de una raza que vivía aquí hace muchos años, ya no están aquí, pero pertenece a esa tribu. Y él y sus compañeros quisieron llevar este fémur para, pues obviamente, presumirlo, presentarlo, de los descubrimientos que habían hecho, ¿verdad? Y no pudieron llevarlo porque no cabía en su carrete. No cabía. Ima- Imagínate, lo tuvo que dejar ahí. Qué locura. O sea, cosas así están increíbles. Bueno, em, ¿cómo sabemos que el gigantismo es distinto, verdad? De las tribus, o natural y no natural. Bueno, una de las cosas principales que me brinca a la mente y siempre es como una de las cosas que más puedes ver son las anomalías que hacían los gigantes que parecen ser Nefelim. Eran caníbales, pero a no más poder, eran obsesivamente caníbales. Hay un grupo que se llama el Paiute, viven en Arizona. Son de Arizona originalmente, y ahí se cuenta de sus peleas entre los gigantes y ellos, ¿verdad? Y muy interesantemente esto porque hay una historia oral de parte de los Paiute muy famoso que se llama la cueva de Lovelock. Y en esta cueva
se habla de que los Paiute tuvieron que quemar vivos a los caníbales, bueno, a los gigantes que eran pelirrojos, porque eran obsesivamente, enfermamente caníbales. Y ahí les voy a comentar, les voy a poner este video enseguida. La oradora Paiute Sarah Winnemucca Hopkins afirmó que su familia aún poseía un mechón del distintivo cabello rojizo de los Sitekah, transmitido de generación en generación. Luego, en 1904, 22 años después de que ella contara esta historia al mundo por primera vez, los Sitekah, los caníbales pelirrojos del lago Humboldt. Hace siglos, a lo largo del río Humboldt, en lo que hoy es Nevada, el pueblo Paiute enfrentó a un enemigo aterrador, una pequeña tribu conocida como los Sitekah. De noche tendían emboscadas a los viajeros y cavaban profundas trampas, esperando que víctimas desprevenidas cayeran en ellas. Y según la tradición oral Paiute, no solo mataban, se comían a sus víctimas, incluso desenterraban a los recién fallecidos para devorarlos. Finalmente, estalló la guerra y se extendió por 3 brutales años. Los Paiute dicen que los Sitekah pelearon ferozmente, incluso saltando al aire para atrapar las flechas entrantes y devolverlas. Pero al final, los Paiute los expulsaron de la tierra, quemando la maleza donde intentaban esconderse. Los sobrevivientes huyeron al propio lago Humboldt, construyendo botes de juncos de totora a la deriva en el agua, muriéndose lentamente de hambre sin fuego que los mantuviera con vida. Uno por uno, conforme salían a la orilla desesperados por agua, los Paiute los eliminaban. Finalmente, los últimos sobrevivientes se refugiaron en una cueva cerca de las montañas y se negaron a salir. Los Paiute les dieron una última oportunidad: rendirse, abandonar sus costumbres, dejar de comer personas como coyotes o bestias. El silencio fue la única respuesta. Entonces los Paiute juntaron madera, la apilaron en la entrada de la cueva y le prendieron fuego, lanzando una última advertencia mientras las llamas crecían. Aún nada. 10 días después regresaron a verificar. No había necesidad de entrar. El olor les dijo todo. La historia no terminó ahí. Se transmitió por generaciones y, notablemente, vino acompañada de evidencia física. La oradora Paiute Sarah Winnemucca Hopkins afirmó que su familia aún poseía un mechón del distintivo cabello rojizo de los Sitekah, transmitido de padre a hijo por generaciones, cosido en un vestido ceremonial de luto que solo usaba su familia. Luego, en 1904, 22 años después de que ella contara esta historia al mundo por primera vez, ocurrió algo extraordinario. Una excavación en esa misma área supuestamente desenterró un esqueleto. Los reportes lo describieron como de 11 pies de alto. Ahora, ya pueden ver cómo eran, ¿verdad? Eran caníbales, eran locos, o sea, no podían, como tú ves, no podían integrarlos a su tribu. Ellos se oponían y se oponían, y nunca se le pudo resolver, nunca se le pudo reconciliar. Así estuvieron. Eso es muy famoso, es muy conocido, muy sonado ahí en ese área, y es algo distintivamente de ellos. No recuerdo si lo cuenta muy bien ahí en el video, pero creo que no. Pero uno de los aspectos que a mí me impactó más de qué tan obsesivamente caníbales eran, y creo que estos eran hechos que aprendieron los humanos, ciertos grupos indígenas que empezaron a practicar eso, o eran gigantes mismos, ¿verdad? Pero yo creo que las dos cosas. Quiero enfatizar algo aquí. No creo que nada de esto es como monolito. Que si los nativos pudieron haberse casado con o procreado con los gigantes Nefelim, claro, o sea, casi ciertamente eso pasó. Que si hubo mezcla de tribus, es casi seguro que eso sucedió, es casi seguro. Y hay muchos motivos que podría elaborar de eso, pero mi punto no es elaborar en eso, sino que hacer ver que es algo común,
que es algo que la cultura es algo muy torpe, es muy malentendido muchas veces y no es algo tan sencillo. También tenemos cuentos de que, aparte de que eran tribus de otros tiempos, ¿verdad? También se cuenta que ah, en el área de Ohio es donde tienen los grandes lagos, como les llamamos nosotros, entre Canadá y Estados Unidos, en el sur. Y en ese área en particular hay mucha actividad indígena y hay mucha actividad los gigantes híbridos. Mucha actividad. Tanto así que hay cuentos de parte de los Iroquois y los Shani, que cuentan de que ellos, que llegaron unos barba negra, unos gigantes barba negra que les saqueaban a ellos y después llegaron unos barba pelirroja y arrasó con los de barba negra, los mató o los corrió. Entonces, al parecer, por ese comentario hubo guerras de Nefelim. ¡Qué óvole! Ah, y si quieren saber más de eso, avísenme. Yo con mucho gusto lo investigaría. Yo creo que es algo que voy a platicar de todas formas. Bueno, también quería comentar que en ese área, precisamente en Ohio, se cuenta de un anciano que medía como 7 pies de alto, que viene siendo 2.15 metros de alto, y se llamaba más bien Pasaconeway, Pasaconeway, y él podía controlar, o sea, realmente es muy impresionante porque él podía controlar el clima, podía hacer que el fuego encendiera sobre el agua o el agua se hiciera fuego, mejor dicho. O sea, muchas cosas así. Él controlaba el clima cuando lo trataron de detener. O sea, un chorro de cosas bien locas. Les voy a poner ese de una vez para que lo escuchen. Es algo muy interesante escuchar. Ahí les va. El gran pacificador Passaconaway. En el siglo XVII, los colonos de Nueva Inglaterra contaban historias de un hombre que medía más de 2 metros de altura. Passaconaway, a diferencia de la mayoría de los gigantes de la leyenda, no era solo un mito. Fue visto y registrado por los mismos colonos que lo vieron caminar entre ellos. Era un poderoso chamán del pueblo Pennacook. Passaconaway ascendió de Sachem a Bashaba, jefe de jefes, uniendo tribus contra la agresiva nación Mohawk. Vivió una vida extraordinariamente larga, se dice que 120 años, moviéndose libremente entre el mundo nativo y el colonial. Ambos lo reverenciaban, ambos le temían, y es fácil entender por qué. Dice la leyenda que podía hacer que el agua ardiera, que los árboles y las rocas bailaran, devolverle la vida verde a las hojas muertas, y convertir la piel seca de una serpiente de vuelta en una serpiente viva. Pero su mayor poder puede haber sido sobre el cielo. Cuando los colonos fueron a arrestarlo, en lugar de huir, invocó una tormenta. Viento y lluvia sumieron al mundo en el caos, el tiempo suficiente para que él desapareciera entre el bosque. Ni siquiera la muerte le puso fin a la leyenda. En su entierro, un testigo describió una luz brillante que se elevaba desde su cuerpo, ascendiendo sobre el monte Washington, que se creía era el hogar terrenal del Gran Espíritu. El hogar de Passaconaway estaba en Lowell, Massachusetts, donde todavía hoy siguen en pie 2 estructuras extrañas. Un círculo de piedra y una misteriosa cámara en forma de colmena, ubicadas en un terreno que colindaba con una reservación Pennacook, apenas 20 años antes de su muerte. ¿Las habrá construido su propia gente? Impresionante, ¿verdad? Triste, triste. Bueno, es algo que la verdad sí me brincó. El hecho de que podían ver que él podía hacer esas cosas y que él andaba en esos dos mundos y un chamán. De nuevo, tú me preguntas, oye Ricky, pero ¿por qué? Bueno, aclaro. Yo y mi amiga, mi compañera que luego está conmigo, creemos que muchos de los tribus nativoamericanos sí creían en el mismo Dios que tú y yo y le llamaban el Gran Espíritu. Y tú me preguntas, ¿pero qué tal? ¿Convivían con otros seres divinos y que
ajenos y que bla. Sí, sí, claro. Pero también Jacob y también María y también, o sea, ellos también llegaron a comunicarse con seres divinos también y ellos amaron a Dios igual que tú y yo. Mi punto es que no es tan sencillo, no es tan simple el hecho. Precisamente por eso la Biblia nos dice que hay que tener discernimiento, porque no sabemos muchas cosas, no entendemos cómo funcionan las cosas en las otras dimensiones las cuales no podemos acceder a ellas casi o tenemos muy poca interacción directa con ellas. Mínimo a nuestra percepción, ¿verdad? No percibimos la conexión ahí. Em, entonces, que era chamán y todo, mira, yo no te puedo decir si cómo Dios lo va a juzgar a él. Solo te puedo decir que hay que entender que nuestro mundo es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y no debemos asumir nada ni dar nada por sentado acerca de lo que Dios quiere hacer, puede hacer o permita hacerse. Ah, un último video que les quiero comentar. Esto es acerca de los Comanche, que les comenté anteriormente, acerca del Nelson Lee al principio, que él se casó con una de las muchachas ahí de, ah, de los Comanches y se hizo como pues parte de la tribu. Y les voy a comentar esto porque tiene que ver con el hecho de que los gigantes blancos eran caníbales. Chéquenlo, creo que es muy relevante y es sobre todo muy relevante en cuanto a nosotros como gringos, como blancos, ¿verdad? Ahí te va, chécalo. En 1859, un ex ranger de Texas llamado Nelson Lee publicó un relato extraordinario de sus años viviendo entre los Comanches, primero como prisionero y después como algo más cercano a un miembro de la familia. Llegó a respetar a sus captores, se casó con una mujer de la tribu y aprendió de primera mano sus historias más antiguas, entre ellas una leyenda transmitida por incontables generaciones, el relato de una raza de gigantes blancos que alguna vez gobernó estas tierras. Estos gigantes, le contaron los Comanches, medían más de 3 metros de altura, mucho más ricos y poderosos que cualquier pueblo que exista hoy en día. Construían fortalezas en las cimas de las montañas, custodiando grandes ciudades que llenaban los valles de abajo. En artesanía y en guerra, nada antes ni después se pudo comparar con ellos. Junto a estos gigantes, decía el narrador, hasta los hombres modernos parecían pigmeos, pequeños tanto en habilidad como en fuerza. Pero su poder tuvo un precio. Los gigantes expulsaron a los pueblos originarios de sus hogares a punta de espada, apoderándose de tierras que habían pertenecido a otros desde el principio del mundo. Gobernaron con mano alta y soberbia. Y mientras crecía su dominio, también crecía su arrogancia. Olvidaron la justicia, olvidaron la misericordia, se volvieron orgullosos y olvidaron por completo al Gran Espíritu. Entonces el Gran Espíritu descendió. Fuego e inundación arrasaron a los gigantes de la faz de la tierra, sin dejar nada más que ruinas. Los extraños montículos esparcidos por las altas planicies, la piedra desmoronada entre la que los Comanches todavía caminaban, esto era todo lo que quedaba de las fortalezas y las ciudades que alguna vez fueron poderosas. El narrador, conocido como Trueno Rodante, no terminó ahí la leyenda, la convirtió en una advertencia. El mismo destino, decía, le esperaba a los colonos blancos que ahora se extendían por el continente, expulsando a los indígenas de sus tierras. Así como los gigantes se habían vuelto arrogantes en su fuerza y olvidaron a Dios, ellos también un día serían borrados de la existencia, porque el Gran Espíritu era justo, decía Trueno Rodante, y tan seguro como que los ríos fluyen hacia el mar, la tierra algún día sería devuelta a su legítimo pueblo. Y ahí lo tienes. Fascinante, ¿verdad? Decía que el Gran Espíritu es justo y recto y va a poner todo en orden según su justicia. Y los blancos en un día serán arrojados de esa tierra. Esa es la profecía. Se me hace muy interesante, muy interesante. Ninguna cosa es concreta, es eterna. No, no es así. O sea, Dios
Dios permite muchas cosas. Lo podemos ver en la historia, ¿verdad? O sea, hay cosas que convienen al ser humano, hay cosas que no, pero Dios las permite las cosas. Em, Así que lo que quiero que se lleven de esto es que Dios permitió este tipo de cosas. Inclusive, a mi parecer, esto nos convence del hecho de que Dios diseñó al mundo más grande de lo que está. O sea, nuestra condición es una condición encogida, más débil, más frágil, más pequeña, más susceptibles a enfermedades. Todas esas cosas. Yo creo que es parte de la dinámica que Dios ha diseñado desde un principio y nosotros corrompimos, accedimos a permitirse corromper en nosotros y por eso hemos perdido esa gloria. Pero a su vez, obviamente los Nefelim existen, son parte de ello, ¿no? Son parte de este rollo y nos deja mucho a pensar, mucho a considerar, mucho a pensar. Y creo que es importante que nosotros no asumamos cosas tan fácilmente de cómo funciona X, Y o Z, sino que aceptamos que Dios puede hacer lo que le plazca y que solamente porque tú y yo vivimos en este tiempo de gracia, donde Dios ha enviado a su Hijo para que muera por nosotros, no nos da derecho a creer que las cosas no han sido distintas en el pasado y que la naturaleza actual es la naturaleza eterna. Inclusive los pueblos antiguos hablan de la época dorada, en que todo era muy diferente, perfecto. Era am, ay, de verdad que esto es más difícil para mí hablarlo en español porque se me van muchas palabras, aunque no lo creas. Am, una utopia, ahí está la palabra, no se me venía. Eh, que las cosas eran utópicas, no ectópicas. Eso no queremos. De una utopía. Eh, y pienso que es importante que entendamos que nuestros antepasados no fueron tontos. Ellos tuvieron mucha sabiduría que tú y yo no conocemos. Yo creo firmemente que eran más rápidos, más altos, más fuertes, más inteligentes, más sabios, más conectados con Dios y el mundo espiritual en general, ah, de lo que nosotros. Doy gracias a Dios porque ahorita estamos redescubriendo todo el pasado, ¿verdad? Pero no debemos creer que nosotros somos lo último o lo mejor. Por eso la historia es tan importante y me asombra a veces cuando la gente me dice, no, no me interesa la historia. Y digo, no, hombre, ¿cómo te va a interesar la historia? La historia es impresionante. Te va a contar cosas que jamás te imaginaste. Y parte de ello son los Nefelim y los gigantes, el gigantismo de nosotros. Bueno, nada más les voy a dejar con una probadita. En el siguiente episodio vamos a seguir hablando de los Nefelim, los gigantes en Estados Unidos, todo eso, pero vamos a ver por qué esa historia no aparece. Vamos a ver qué tiene que ver las sociedades secretas acerca de esto. Tal vez de dónde provinieron estos gigantes y muchas otras cosas interesantes. Casi se me pasa por alto. Los montes hechos de tierra. Al igual que ustedes en Latinoamérica tienden a tener pirámides y estructuras impresionantes, acá tenemos hechos por lo que los mismos tribus de las personas indígenas dicen. Ellos no construyeron estas cosas. Dicen que otros lo construyeron. Y son montes artificiales de tierra que son enormes, increíbles. Les voy a dar una probadita, ¿vale? Hay un monte creo que sí es en Ohio, o es en Missouri, en que, si no me equivoco, en Missouri, uno de esos dos estados, la cantidad de tierra en este monte es suficiente para llenar camiones de volteo, camiones volquetas, de volquete, de hasta 20
millas de largo, una línea de 20 camiones de volquete o de volteo, les llenaría durante 20 millas. ¿Sabes cuántos son 20 millas en kilómetros? Son 32 kilómetros de tierra. Y se cree que hicieron este proyecto en unos 10 años, 20 años. O sea, y claro, hay esqueletos enterrados en estos montes y todo eso, pero vaya, o sea, increíble la cosa, increíble. Bueno, eso es una probadete de lo que habrá en el siguiente episodio. Pero por mientras les quiero decir que quiero darles esta bendición que Jehová dio a Moisés y Moisés dio a Aarón y a sus hijos. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga. Shalom, shalom y Maranata. Que venga el Rey Jesús. Los amo. Muchísimo gusto, teólogo de la Red Oscura. Te agradecemos por escuchar este episodio de The Christian Theological Dark Web. Por cualquier informe, puede contactarnos en solo.to/DCTDW. Si quieres apoyarnos o suscribir a nuestro contenido, lo puedes hacer en patreon.com o en Spotify. Búscalo en los enlaces abajo. Este episodio es una producción de 4 Dragones de CTDW. Dios te bendiga. Shalom, shalom y Maranata. Ven, Rey Jesús.